continuar con el desarrollo de la unidad número 2, los derechos humanos a través de la historia. Y para el efecto vamos a discutir lo relativo a la literal F de la misma, denominada el siglo XX, la revolución y las guerras sin un nuevo orden mundial. En el siglo XX se empiezan a integrar nuevos derechos a las legislaciones de los países, ampliándose el catálogo de los derechos humanos. Y aquí es donde se consolidan los derechos económicos, sociales y culturales. En distintos entornos culturales y políticos se va demandando, exigiendo y reclamando la protección del derecho al trabajo, sus frutos, la seguridad social, a efecto de consagrarlos jurídicamente en las constituciones de principios de dicho siglo. Países como México, la Unión Soviética y Weimar. Orlando Manuel, apague su micrófono. Bien, les decía que en distintos entornos culturales y políticos se va demandando, exigiendo y reclamando la protección del derecho al trabajo, sus frutos y la seguridad social, a efecto de consagrarlos jurídicamente en las constituciones de principios de dicho siglo, siendo estas de países como México, la Unión Soviética y Weimar en Alemania. Iniciaremos hablando de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como muchas revoluciones en el mundo, se origina por una serie de factores que son similares a los que provocaron la Revolución Guatemalteca de 1944. El primer factor es la injusta distribución de la tierra. ¿Qué quiere decir ello? Que en ese siglo, en lugares como México, Brasil, Guatemala, entre otros, la tierra estaba en pocas manos. Es decir, existía una clase económicamente poderosa llamada por las personas que creían en ese sistema burguesía, que luego de la esclavitud y el feudalismo, pues estas conservan algunos de esos rasgos del feudalismo, la existencia de hermosos colonos, etc. Entonces, la tierra es distribuida injustamente porque pocos tienen unas grandes cantidades de tierra y muchos tienen poca cantidad de tierra. Y con ese factor va el segundo, la existencia de grandes latifundios en pocas manos. Es decir, que había grandes latifundios y estaban en pocas manos, mientras que la mayoría de la población pues no tenía nada. Y con esos dos factores también va de la mano la explotación de los trabajadores. Porque muchos trabajadores en el campo, en nuestro país,
pues llevaban a los hijos a que trabajaran con ellos. Y muchas veces los tomaban como un grupo familiar y solo tenían un sueldo, es decir, los explotaban. Pero eso también se producía en México en aquel momento. Por ello fue que ese fue uno de los factores que provocaron dicha revolución. Sumado a esos tres factores, también había una corrupción de carácter administrativo. Es decir, que el aparato estatal mexicano estaba plagado de corrupción. Entonces llegó un momento que la gente se hartó de esa situación. Y como ese fue un factor más, ¿verdad?, que provocó esa revolución. Luego, la negación de la democracia en las elecciones. En ese momento en México sucedía lo que está sucediendo en algunos países de América, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿verdad? Que no hay democracia. Es decir, a veces celebran elecciones, pero siempre gana la misma persona que viene ejerciendo el poder. Y luego lo maquillan, lo disfrazan para seguir ellos gobernando. Y luego el estancamiento cultural del país. Posteriormente a esa situación, México pues tuvo un desarrollo cultural con esa revolución bastante importante que de hecho es un trampolín para muchos artistas de diversos géneros, ya que llegan ahí y obviamente la infraestructura que tienen ellos y todo es mucho más grande que la nuestra. Entonces mucha gente triunfa y si no tenemos ejemplos de guatemaltecos como Arjona, Sandarti, que han triunfado en ese ámbito cultural de dicho país. La Revolución Mexicana fue provocada el 20 de noviembre de 1910 con el llamado Plan de San Luis Potosí. Como en toda revolución, la lucha armada puso de relieve los problemas sociales, por lo que se decide convocar a un Congreso Constituyente, es decir, una cuestión que nosotros en Guatemala le llamaríamos Asamblea Nacional Constituyente. Y esta inicia sus sesiones, sus reuniones, sus juntas el 1 de febrero de 1917. Y es así como promulgan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de diciembre de 1917. Dicha Constitución constituye el documento más importante de la historia contemporánea de México y fue una obra realizada por un grupo de hombres con distintas formaciones políticas y corrientes de pensamiento. Es decir que hubo un diálogo, hubo consensos para llegar a buen puerto con dicha Constitución, porque tenían un objetivo común, de dar a dicho país un marco legal que permitiera las mejores condiciones de vida de sus habitantes. La idea fue realizar una carta magna que corrigiera las fallas que presentaba la de 1857, es decir, que obviamente esta Constitución de 1857 tenía fallas como muchos instrumentos legales, pero esta iba a mejorarla a través de esa Constitución de 1917. Porque aparte de corregir dichas fallas, iba a satisfacer las demandas sociales y políticas general de la Revolución de 1910. Y el primer jefe constitucionalista fue don Venustiano Carranza, quien dio a conocer la intención de convocar a un Congreso Constitucional para dotar al territorio nacional mexicano de una nueva ley fundamental. Obviamente este señor Venustiano Carranza pues llegó a dicha situación de convocar a un Congreso Constituyente, pero previamente derrotó en el campo de batalla tanto a villistas que eran seguidores de Pancho Villa y zapatistas seguidores de Emiliano Zapata. Y es así que en otoño de 1916, cuando el gobierno de Carranza publica una convocatoria para elegir diputados y senadores, porque México es bicameral, ¿verdad? Entonces tienen Congreso y Senado, por eso iban a elegir diputados y senadores. Y donde sesionaron fue en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en la ciudad de Santiago de Querétaro.
En el Congreso, como en todo Congreso, ¿verdad? Habían dos grupos antagónicos, los renovadores y los radicales. Estos últimos añadieron al proyecto presentado por Carranza los artículos de contenido social, siendo los más importantes el artículo 27 de la Ley Agraria, que regulaba la propiedad y repartición de la tierra. ¿Y por qué era importante esa ley? Porque precisamente los factores que dieron origen a dicha revolución fueron la injusta distribución de la tierra, la existencia de grandes latifundios en pocas manos y explotación de los trabajadores. Entonces, con esa ley se quería atacar esos problemas para evitar que en el futuro pues, se diera otra vez un movimiento revolucionario porque no se cumplió con lo que se estaba atacando. Así también la ley en materia obrera, es decir, para también atacar la explotación de los trabajadores. No se exigió a los constituyentes tener experiencia política, jurídica o legislativa, pero se logró formar una interesante amalgama legislativa que confluyó de manera perfecta en la reglamentación que le ha dado orden político a ese país por más de 100 años y que a pesar de las modificaciones a que ha sido sujeta, 700 reformas, lo cual hace que varíe mucho el documento original. Continúa siendo una de las más longevas del mundo, que con esta constitución, el Partido Revolucionario Institucional Democrático, el PRI de México, gobernó más o menos durante 70 años. Y posteriormente, a principios de los años 2000, ya fueron surgiendo otros partidos, finales de los 90, principios de los 2000, fueron surgiendo otros partidos. Y ya no gobernó solo el PRI, ¿verdad? Ya gobernó el PRD, y ahora que gobernó Morena con el señor Andrés Manuel López Obrador, y que ahorita repite ese partido, ¿verdad? Repite y gana la elección porque la gente pues está satisfecha con lo que han realizado, derivado que el PRI en algún momento ya perdió el rumbo, perdió el norte, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la segunda de las constituciones en que ya se tomaron en cuenta derechos económicos, sociales y culturales. Esa es la Revolución Rusa de 1917. Al igual que en la Revolución Mexicana, para que se diera la Revolución Rusa en febrero de 1917, se dieron varios factores o situaciones que provocaron una revuelta popular. Es que la mayoría de revoluciones pues, son revueltas de carácter popular, ¿verdad? Que nacen de la misma población, del mismo pueblo. La primera situación fue que hubo un invierno duro. Países como Rusia, ¿verdad? Que los climas son extremos así en cuanto al tema de la nieve, el frío, etcétera, provocó un invierno duro y provocó que no hubieran alimentos, no hubiera fruta, verdura, legumbres, cereales, etcétera. Es decir, escasearon los alimentos. Ese fue el segundo factor. Y la gente pues puede soportar algunas situaciones, pero ya cuando es el hambre, ¿verdad? Ya es complicado. Ya es complicado, yo creo que cualquier pueblo, al no tener que comer, se revela. Y pues Rusia no fue la excepción. Aparte del invierno duro, la escasez de alimentos, también estaban hastiados de la guerra. Estaban hastiados de la guerra y querían un cambio. Querían un cambio, entonces, ¿cómo se inició la revolución? Pues a través de una huelga espontánea de los trabajadores en las fábricas de la capital. Es decir, que los trabajadores de las fábricas de la capital fueron la punta de lanza de ese movimiento, esa revuelta popular en Rusia de 1917. Posteriormente, el resto del país siguió el ejemplo de los trabajadores de la capital. Y es así como se generalizaron las huelgas en todo el país. Y fue una cuestión similar a los acontecimientos históricos que sucedieron a la toma de la Bastilla de París en la Revolución Francesa. Pues acá se da la toma del Palacio de Invierno de Petrogrado. Y la toma de ese palacio provoca el triunfo de la Revolución Rusa.
y la caída del zar Nicolás II. Es decir, que el zar era una especie de monarca, una especie de rey, una especie de emperador, pero era denominado zar. El zar Nicolás II, quien debido a esa revuelta abdica el 2 de marzo de 1917. Y es así como finaliza el zarismo en dicho país. Y el nuevo Estado revolucionario ruso tuvo que hacer frente, cuando daba sus primeros pasos, a una conjunción evolucionista de fuerzas internas y externas, cuyo objetivo era el derrocamiento del poder soviético. Aumentó la tensión y las primeras elecciones del Soviet de los Trabajadores, produciéndose en consecuencia la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, convirtiéndose en un antecedente de los derechos sociales y políticos. Asimismo, se adopta la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y al redactarse dicho instrumento como ley fundamental, se crea el primer Estado socialista. Por ello, esta etapa histórica de emergencia fue denominada comunismo de guerra y aparece reflejada en las bases fundamentales del texto constitucional que nos ocupa. Se trata además de una constitución promulgada para un periodo transitorio, cuya base es el establecimiento de la dictadura del proletariado, para el aplastamiento completo de la burguesía y construir el socialismo. Este concepto de dictadura del proletariado lo basaron en la obra de Marx, que definió la misma como el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases, en la que la existencia del Estado como aparato de dominio o opresión de unas clases sobre otras dejaría de tener sentido. Ni división de clases ni poder del Estado. Así, la ley fundamental establece una serie de medidas radicalmente revolucionarias para ese periodo transitorio y de emergencia revolucionaria y las eleva al rango constitucional. Lo importante de la Revolución Rusa en materia de derechos humanos es que los derechos civiles y políticos, también llamados de primera generación, que son considerados fundamentales y prioritarios desde las declaraciones de derechos americana y francesa, el socialismo marxista plantea una jerarquización inversa de los derechos y pone en primer lugar los derechos económicos, sociales y culturales, argumentando que solo impulsando esto será posible hacer efectivo los otros. Es decir, que ellos ponen en primer término los derechos económicos, sociales y culturales, y en segundo término los derechos civiles y políticos, o de primera generación, es decir, se da una jerarquización inversa. Eso era por la forma de pensar de ellos, ¿verdad? Luego tenemos la Constitución de Weimar en Alemania. En esta constitución fue la tercera constitución en que se plasmaron los derechos humanos dentro de una constitución. Y esto se origina posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué razón? En la Primera Guerra Mundial, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue derrotada. Y por esa razón, los soldados alemanes en millones regresaron desilusionados y resentidos por la derrota. Y esto, sumado a que Alemania era un imperio en proceso de desintegración, también acá se acabó la cuestión imperial, ¿verdad? Porque el emperador alemán, Guillermo II, al igual que el zar, abdicó y huyó a los Países Bajos. Y obviamente cuando alguien abdica, renuncia, esta persona tiene como emperador, como rey, como monarca, tiene un dominio sobre la población, pero cuando esta abdica, hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder, entonces eso provoca violencia. Provoca violencia.
Eso en cualquier lugar que veamos que han habido revoluciones, siempre en algún momento hay un vacío de poder y eso provoca violencia. Pues este no fue la excepción. Después de la renuncia o la abdicación de Guillermo II, el país estalla en violentas revueltas, que son lideradas por trabajadores, ya que estos querían establecer o copiar un modelo similar a la Unión Soviética. Es decir, establecer también una dictadura del proletariado, porque de los trabajadores alemanes. Pero tenían en contraposición a tres entes. El primero de ellos, el Partido Socialdemócrata Alemán, que ese partido pues todavía persiste a la fecha. El ejército alemán y los llamados Freikorps, que eran grupos de voluntarios nacionalistas y anticomunistas. Y estos tres entes pretendían mantener unido al país en contra de lo que pretendían los trabajadores de establecer un modelo similar al de la Unión Soviética. Posteriormente se han desarrollado diferentes, en Europa, digamos, hay grupos de derecha, grupos de izquierda, pero son grupos moderados. Sin embargo, debido al fenómeno ahorita que se ha dado de la migración, que es un fenómeno a nivel mundial, especialmente en Europa llegan de países que han tenido conflictos recientemente como Siria y todos esos países africanos, asiáticos, en el cual llegan a esos países a buscar refugio, a buscar que los acojan en esas sociedades. Entonces, como obviamente esas personas llegan, reciben, especialmente cuando son gobiernos de izquierda, reciben los beneficios sociales de dichos gobiernos. Pero hay grupos nacionalistas de extrema derecha que no están de acuerdo con eso. Entonces, esas situaciones provocan el surgimiento precisamente de esos grupos y que lleguen a ganar elecciones, porque en Italia ahorita hay una señora de extrema derecha que ganó las elecciones, es la presidenta italiana, y a estos grupos de inmigrantes, de refugiados, les ha quitado ciertos beneficios, ciertos subsidios que les habían otorgado los gobiernos. En Francia había una persona, Marianne Le Pen, que también iba por esa misma línea ideológica de extrema derecha, ultranacionalistas, logró ganar la primera vuelta en Francia y metió varios diputados en el Congreso francés, pero en la segunda vuelta no logró ganar porque todos los demás grupos se unieron para que no ganara la extrema derecha. Inclusive algunos futbolistas de la selección alemana de fútbol se pronunciaron en contra de que se eligiera a esta persona de extrema derecha, ¿verdad? Entonces, como les digo, en ese momento los Freikorps eran los grupos ultranacionalistas. Pues estas revueltas venían de la guerra mundial y estas revueltas, por ese vacío de poder la abdicar del emperador, originaron una verdadera guerra civil, por lo que la clase política alemana, reunida en Weimar, se dio a la tarea de preparar la constitución. Obviamente en dicha constitución ya no existía la figura del emperador porque él abdicó, entonces aprovecharon para desaparecer esa figura dentro de la organización política alemana. Y declararon que Alemania pasaba a ser una república democrática, proclamando en dicho instrumento legal los derechos sociales de la ciudadanía alemana, tales como protección a la familia, el derecho a la educación y al trabajo. Es decir, así como aquellas otras dos constituciones recalcaron estos derechos, también en la de Weimar en Alemania lo hicieron en el mismo sentido. Y para ese tiempo, las cuestiones sociales fueran una novedad tratada en la Constitución de Weimar para los países europeos. Ya en México se había promulgado la Constitución de 1917 y se habían plasmado esos derechos. Pues se rompe la idea de la igualdad social absoluta, tomando en consideración que para efectos prácticos los trabajadores vivían en una situación económica inferior y deprimida. Y este reconocimiento suponía un derecho social.
Así también es importante recalcar que en ese tiempo, aparte de estas constituciones, surge la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Y viene también esta organización a establecer los principios del derecho social y reconocen los denominados derechos de segunda generación, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, ampliando en consecuencia el campo de derechos fundamentales que ya había sido trazado en las leyes europeas a lo largo del siglo XIX. Pues bien, surgió la OIT y es un ente que sí ha funcionado a través del tiempo, puesto que en el mismo confluyen el sector patronal, el sector laboral, el sector estatal, para el desarrollo de esos derechos económicos del trabajador. Siempre en el mes de junio de cada año se celebra la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, Suiza. Ginebra, Suiza, y siempre ahí se llegan a poner las denuncias, las quejas contra todos los países que violenten los derechos de los trabajadores, derechos humanos de los trabajadores. De hecho, Guatemala desde hace algunos años tiene denuncias ahí por el no cumplimiento de algunos documentos o instrumentos de la OIT, especialmente lo atinente a la libre sindicalización y el tema de la protección de la vida de los dirigentes sindicales. Entonces, le pusieron una queja, una denuncia a Guatemala y lo mandaron a la Comisión de Normas. Y la Comisión de Normas empezó a llevar el tema a Guatemala y cada junio, en el mes de junio cada año, llegaba el sector patronal, el sector del organismo ejecutivo, respaldado por otros entes del sector estatal, y los trabajadores. Y los trabajadores respaldados por federaciones, confederaciones de trabajadores de todo el mundo. Y pues no solo Guatemala es denunciado, ¿verdad? Son denunciados un montón de países por el no cumplimiento de diferentes convenios de la OIT. De Guatemala, el que no cumple es el de la libre sindicalización. Aún así, en el año 2018, le levantaron esa queja y se designó una comisión paritaria y una hoja de ruta que esa comisión paritaria debe ser la responsable de irla cumpliendo. Pero en el gobierno anterior, el Ministerio de Trabajo no cumplió con autorizar más sindicatos, entonces volvieron a plantear otra denuncia. Entonces, se lleva la hoja de ruta de la anterior denuncia, se ha avanzado en algunos temas, pero ya se presentó una nueva denuncia. Especialmente la denuncia es por el no cumplimiento de ese convenio de la libre sindicalización y el asesinato de muchos dirigentes sindicales que muchas veces son por delincuencia común, pero el MP debe esclarecer realmente si fue por delincuencia común o bien por el hecho de ser dirigentes sindicales. Y así también que se exige la reinstalación de trabajadores, especialmente de las municipalidades, porque cada 4 años cuando se cambia alcalde despiden a todo el mundo, llevan a otras personas, luego les ordenan reinstalar, lo reinstalan y lo despiden al otro día, al final se vuelve el juego de gato y el ratón. Pues bien, volviendo al tema de la Constitución de Weimar, si bien la nueva Constitución reconocía a los alemanes diversos derechos que ya estaban plasmados en la antigua Constitución del Imperio Alemán, se amplió el rango de derechos básicos para abarcar cuestiones como la libertad de culto, el derecho a la educación, el derecho a la libre empresa y la libre afiliación a clubes y asociaciones. Tales elementos reconocían los cambios sociales que la industrialización había generado en la sociedad alemana durante los últimos 40 años, al punto que era necesario ajustar la ley constitucional para servir a una comunidad muy diferente a la que existía cuando en 1871 se dictó la Constitución Imperial. Es decir, se
actualizaron aspectos que no estaban plasmados en esa constitución del Imperio Alemán y se incluyeron otros derechos económicos, sociales y culturales. Es decir que la Revolución Mexicana da origen a una nueva constitución, la Revolución Rusa igual, y en Weimar, que se da el cambio de forma de gobierno, que de un emperador pasa a una república, entonces ya se establece una constitución donde se le da prioridad a los derechos sociales de la ciudadanía alemana, tales como la protección a la familia, el derecho a la educación y al trabajo. Es decir, que en estas tres constituciones son las pioneras del siglo XX en cuanto a incluir los derechos sociales, económicos y culturales en su articulado. Pues, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? Lo pueden hacer en este momento y si no, pues ahí quedaríamos y hasta este contenido del día de hoy sería parte de el primer parcial que va a ser ya el otro miércoles. Lick, disculpe una consulta. ¿Qué libros tenemos con usted y hasta dónde podemos llegar? No tiene ningún libro, yo les di material. Ah, ok. Muy bien, y si no hay nada que hacer, el viernes ya no tenemos clase porque ya concluimos el contenido, entonces los veo el miércoles en el examen. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick.